Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Sergio García Ramírez, Alejandra Gonza y Erendira Ramos Vázquez. Damos la más cordial bienvenida a quienes encabezan esta presentación. Tengo el gusto de presentarles al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Nos distingue con su presencia quien es autor y además investigador docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Sergio García Ramírez. Bienvenido, doctor. Con gusto saludo a la autora de la obra que hoy se presenta, abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Erendira Ramos Vázquez. Bienvenida. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la comisionada del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Bienvenida, comisionada. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a la moderadora de esta presentación y estaremos esperando a lo largo de esta presentación también la presencia del periodista y analista político Ricardo Rafael de la Madrid. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me siento muy honrada de estar moderando esta mesa para presentar una publicación por demás relevante para nuestra democracia y para fortalecer nuestras libertades, sobre todo por los autores y por quienes han hecho posible hoy poner en nuestras manos esta compilación de tesis y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en lo que se refiere en las bases para fortalecer y comprender la jurisprudencia en materia de derechos humanos y particularmente en lo que se refiere a la libertad de expresión. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Quiero comentar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en una coedición con la Sociedad Interamericana de Prensa, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha logrado poner a disposición este texto que sin duda nos va a permitir no solamente para aquellos que defendemos los derechos humanos, los valores de la democracia, sino para los periodistas, para los académicos, para los jóvenes que también están aquí presentes, el conocer un poco más de este instrumento esencial para preservar las instituciones democráticas como lo es la libertad de expresión. Así que, sin más, quiero dar la palabra en primer lugar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. De verdad es un privilegio coincidir en esta mesa con el doctor Sergio García Ramírez, quien es un gran aliado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quien además nos dio su confianza para que en alianza también con el INAI y con la Sociedad Interamericana de Prensa pudiéramos editar esta importantísima obra. De verdad le aprecio mucho, doctor, siempre el privilegio de que nos apoye en las labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la doctora Erendira Ramos Vázquez, coautora de esta obra, y desde luego siempre es un privilegio coincidir con mi amiga la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, con quien también hemos tejido una red de alianzas para el bien de la transparencia y de la rendición de cuentas. Muchas gracias, Blanca Lili, muchas gracias por la moderación de esta importantísima obra. Creo que toca esta espléndida obra un tema esencial para cualquier democracia, que es la libertad de expresión. Y creo que se hace más importante el tema que trata este libro, precisamente por los nuevos tiempos constitucionales que hemos venido viviendo. Ustedes bien lo saben, México a lo largo de su tránsito constitucional había venido interpretando de manera diferente el contenido del artículo 133 constitucional. Veíamos a los tratados internacionales en una ubicación jerárquica frente a la Constitución. Finalmente, después de todo un andamiaje de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso sobre las tareas del control concentrado y control difuso,
llega a una conclusión en 1999 acerca de que no hay control difuso de la constitucionalidad, solo control concentrado. Afortunadamente viene un cambio constitucional que es paradigmático, que es en 2011, en donde se hace una reinterpretación del artículo 133 constitucional y en relación con el artículo primero constitucional se concibe en este expediente varios 912 de 2010 una nueva situación constitucional. Ya se habla de la importancia de los tratados internacionales, ya no se les ubica jerárquicamente y esto viene a ser robustecido con la contradicción de tesis 293-2011, en donde ya se refiere que existe un bloque de regularidad constitucional, que la Constitución y los tratados internacionales son el parámetro de regularidad constitucional. En ese sentido, también en esta contradicción de tesis 293 de 2011, se llega a la conclusión de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México es parte resultan obligatorias para nuestro país, reiterando el criterio que se había emitido en el varios 912 de 2010. Pero se adiciona el argumento de que aquellas sentencias en las que México no es parte son una extensión de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto son obligatorios también para la observancia del Estado mexicano. Siempre y cuando se dice se armonice la jurisprudencia interamericana con la nacional y que se verifique la existencia de las mismas razones que existieron cuando se pronunció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso que se analiza a nivel nacional. Dice también la Corte Mexicana, de no ser posible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Estos criterios que he citado nos ponen de relieve la importancia precisamente de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en específico, ya entrando en materia, respecto a la libertad de expresión. La obra creo que se construye sobre un eje central. El eje central que yo identifico es la doble dimensión de la libertad de expresión. La dimensión individual, que ustedes saben, en cuanto a que se garantiza la libre expresión de ideas, de informaciones, de opiniones de todas las personas, pero también la dimensión social. Aquí se garantiza el derecho, muy importante para la democracia, de toda la sociedad para recibir información e ideas de todo tipo. Es sobre este núcleo en donde se empieza a construir de manera pedagógica, diría yo, toda la descripción de las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además tiene la bondad de hacerse asequible al lector, porque no viene la sentencia en su contenido íntegro, sino que los autores nos presentan de verdad digerida la argumentación jurídica que contiene cada uno de estos fallos. Y creo que eso la hace más comprensible. Nos permite también entender cuáles son los puntos centrales de las ideas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, se nos dice, si la garantía de libertad de expresión se debilita el sistema democrático y además se quebrantan el pluralismo y la tolerancia, generando sistemas autoritarios. Creo que todos coincidimos en este punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, le da relevancia a que la ciudadanía tiene el derecho de acceder a la información y a las ideas desde diversas fuentes y contenido. Nos dicen también estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana incluso son más generosas que las contenidas en los instrumentos de los sistemas universal y europeo de derechos humanos. Es decir, realiza un análisis comparado que creo que también es una bondad de la obra. Nos refiere que también todas las personas, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho de conocer la verdad. No solo en el caso de desaparición forzada de personas, sino nos dice la Corte Interamericana en el caso de graves violaciones a derechos humanos, que creo que lo hace extensivo.
y no podía dejarse de lado el tema del periodismo. ¿Por qué? Porque nos narra los autores que el periodismo no puede concebirse como la prestación de un servicio público únicamente. El papel que juegan, nos dicen los medios de comunicación, en una sociedad democrática es la columna vertebral de toda democracia, y creo que lo hacen de manera magistral. Otro punto que toca la obra, que me parece es central, es que la protección del periodismo se asigna como una tarea del Estado. Y esto se hace más intenso, nos dicen, aún cuando se difunden aspectos, porque precisamente se difunden aspectos de interés público, que el respeto a la libertad de expresión se extiende a la producción y difusión del pensamiento. Y aquí recordemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de La Última Tentación de Cristo, en donde ya producida la película no se permitía la transmisión de esta. ¿Por qué? Porque la Constitución chilena establecía la censura previa. ¿Qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, existe una propuesta de reforma a la Constitución y a la legislación nacional chilena, pero no ha caminado. Vino la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado chileno incluso para eliminar este artículo constitucional y adecuar su legislación para permitir la libre transmisión de las ideas. No solo producirlas, insisto, sino transmitirlas. Y esa es la bondad de esta sentencia. Por otra parte, también nos señalan los autores que la libertad de pensamiento y de expresión, creo que estaremos de acuerdo todos, constituye un elemento fundamental para el debate durante un proceso electoral. Esa es parte importante de verdad de una democracia plena, de una democracia verdadera. La información es vital para el ciudadano. Tratándose ya de las sentencias, creo que la Corte reconoce la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, y los identifica que en su conjunto hacen posible el juego democrático de tal manera que deben ser tutelados, como fue el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia. Y desde otra visión, la Corte ha sostenido que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan, y creo que aquí importa mucho para INAI, por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible a los particulares con el límite que supone un sistema restringido de excepciones. Es decir, debe privilegiarse la libertad y las restricciones deben ser reducidas. Vital en estos momentos que vivimos, que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección e independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, y que es un requisito indispensable para que dicha sociedad goce de plena libertad y se fortalezca el debate público. En ese sentido, creo que además la Corte abona al hecho de que la protección a los periodistas debe ser fundamental. Y la virtud de la obra no solo es que pone de relieve cuál es la obligación, la tarea del Estado, sino que también nos lleva a establecer que también existen límites hacia el periodismo, pero esos límites deben ser los menores, debe ser restrictiva la interpretación que se haga de esos límites. Están obligados los periodistas a decir la verdad, y únicamente en caso de incidir sobre el derecho al honor o derechos de terceras personas es cuando existe una posibilidad de limitación. Yo señalaré a manera de conclusión que es imposible pensar en un lugar donde no haya libertad de expresión. Sin ella, la sociedad estaría carente de desarrollo, democracia y diálogo. No hay duda de que es una de las condiciones fundamentales para el perfeccionamiento de las personas y de los estados. En esta obra, desde luego, encontramos un instrumento para conocer y aprovechar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han construido criterios similares a los que ha ideado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo pienso que ante la violencia que se ha generalizado en el gremio de comunicadores y periodistas,
debemos enfatizar la garantía del derecho a la libertad de expresión y el deber y protección que incumbe a todos los Estados miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Termino con un pensamiento. Sin prensa libre se vulnera el Estado de Derecho y la democracia. Sin prensa libre, el sistema de gobierno pierde valores y virtudes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Quiero agradecer también la presencia de los magistrados y magistradas Jorge Sánchez Morales, Sergio Guerrero y Gabriela del Valle de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de Rocío Valderas y Norma Angélica Contreras, y de los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Bienvenidas y bienvenidos. Y me da mucho gusto presentar a continuación a un periodista académico que también ha sido un férreo defensor del derecho a la libertad de expresión, además de un gran promotor del derecho de acceso a la información pública. Celebro que esté con nosotros don Ricardo Rafael de la Madrid, quien tiene la palabra. Muchísimas gracias por esta introducción. Muchas gracias, don Sergio. Qué gusto compartir. Indira, muchas gracias por permitirme presentar o representar esta obra que, como bien se anuncia, en realidad se trata de un recorrido largo a partir de un conjunto de jurisprudencias que han venido normando en nuestro continente lo que puede ser una limitante o puede ser la libertad de expresión. Me temo que este es un tema inagotable y que no hay manera de fijar de manera definitiva cuál debe ser su ejercicio y cuál debe ser su limitante, porque se trata de una materia, la expresión, en continuo movimiento, en continua evolución. Desde luego que no es lo mismo pensar en la libertad de expresión en las épocas de la Revolución Francesa que pensarla hoy en la era de la revolución digital. Y desde luego en los escenarios por venir, donde las maneras de comunicarnos entre los seres humanos no han parado de transformarse. Y sin embargo, estos pilares jurisprudenciales nos ofrecen norte, nos ofrecen rumbo para poder entender los dilemas que la libertad de expresión enfrenta con respecto a otros derechos y a nuevas circunstancias. Vale este libro por muchas razones, pero déjeme decírselo al estudioso del derecho, fundamentalmente por las fuentes jurisprudenciales bien explicadas en el texto y por el apéndice final que ayuda casi para cualquier trabajo, sea académico, sea jurídico, al respecto. No podría abarcar todos los puntos relevantes de la obra, permítanme, si se quiere, subjetivamente pronunciarme sobre algunos de ellos. El primero tiene que ver con esto que refiere el libro como pluralismo en las expresiones, el valor del pluralismo. Un valor que tendría que advertir viene del siglo V antes de Cristo, cuando en la antigua Grecia, en ese experimento primero de la democracia humana, se intentó definir qué era eso del gobierno del pueblo. Se fijaron tres valores esenciales. Como ustedes saben, la isonomía, la idea de ser iguales ante la norma, la isocratía, que era igualdad ante el gobierno, y el tercer valor que merecería revisarse a la luz de la era actual, la isegoría, que es la igualdad ante el ágora, la posibilidad de tener condiciones similares, no solo para decidir, no solo para normar y ser normado, sino para hablar, la igualdad de la voz. Se antoja una utopía en un mundo donde todavía hoy el control del micrófono no está repartido de manera equitativa.
Y sin embargo, la democracia en su origen aspira a que las voces se igualen. Y creo que esa es la arena donde uno tendría que revisar la libertad de expresión. Porque siendo fieles a la tradición aquella de los griegos, sería igualar la libertad de expresión. Y esto nos abstrae, nos retira de la libertad de expresión como un valor absoluto, inconexo con el conjunto de valores que constituyen a la democracia. Hay que advertir, y el libro lo menciona, que hay tradiciones distintas con respecto a la protección de la libertad. En la tradición anglosajona, la libertad de expresión es valor absoluto, cuasi absoluto, intocado. En la tradición más europea se armoniza la libertad de expresión con otros valores de la democracia. Tengo para mí que este conjunto de jurisprudencias se alejan de la tradición absolutista y permiten colocar la libertad de expresión en tensión con los otros valores. Déjenme ponerlo por ejemplo. Tenemos discriminación, o más bien no discriminación, de un lado, y del otro libertad de expresión. ¿Cuántas veces estos dos valores han entrado en colisión? ¿A cuál de esos dos valores le damos mayor peso? ¿A cuál de esos dos valores debe el Estado proteger? Si nos imaginamos en realidad un continuo, a la luz de la igualación de la libertad de expresión, empieza a responderse la pregunta. La libertad de expresión en sí misma no puede defenderse si se desprende de la igualdad en la expresión. Miren nada más, nos remitimos a los tres valores, o por lo menos a dos de ellos, de la Revolución Francesa, a la laicísima Trinidad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. No son indisociables. No se puede tener libertad sin igualdad, ni igualdad sin libertad. Y miren que en este sentido la libertad de expresión como valor debe ser comprendida. Paso a una segunda reflexión que tiene que ver con esto que mencionaba. El pluralismo solo es posible si hay un Estado de Derecho que procura por todos los medios la igualdad en el ágora, la igualdad en la expresión. Ahora, venimos de una antigua tradición donde el principal obstáculo para la libertad de expresión era el poder público, era el rey, el monarca, el dictador, el gobierno. Y la libertad de expresión, como se analiza en distintos párrafos de este libro, era una libertad negativa. Se asumía que si el Estado no intervenía, entonces casi por milagro ocurriría la libertad de expresión. Hoy habría que someter esta discusión o este tema a discusión, porque probablemente el Estado no sea el principal obstáculo para la libertad de expresión. Probablemente otros poderes mediáticos, fácticos, periodísticos, simplemente quienes tienen un mayor número de seguidores en Twitter o un mayor número de seguidores en YouTube, tienen posibilidades de desnivelar, de construir asimetrías en la expresión. Y en este sentido se antojaría necesario que el Estado, más que no intervenir, interviniese para garantizar esa igualdad en la expresión. Permítanme proponer un ejemplo. En el caso discriminatorio, cabe que el Estado intervenga silenciando aquellas voces que, usando la libertad de expresión, discriminan a las mujeres o a las personas por su etnia o por su raza. Esa es una posibilidad, es el Estado interventor. La legislación en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, a propósito de discriminación, propone sancionar incluso penalmente a quien discrimine. Esa es una medida, pero la otra con la que yo me siento más cómodo es que frente a expresiones muy potentes discriminatorias, el Estado le preste micrófono a quienes no tienen esa voz para igualar.
Y entonces hay una acción positiva del Estado en la igualación de la voz, siguiendo este mismo principio. Tenía un último punto, pero parece que ya no me da tiempo, lo enunciaré muy rápido. Hoy la principal limitante a la libertad de expresión de periodistas, o de lo que ejercemos los periodistas, no es el Estado. De hecho, ni siquiera son las redes sociales, es el crimen organizado. Y para protegernos en el ejercicio de nuestra profesión, sí requerimos un Estado que no solamente abrace al crimen organizado o lo combata con balazos, sino que nos entregue a quienes investigamos esos temas garantías mínimas para dar expresión a un fenómeno que hoy es gobernado por la propaganda del Estado y de la empresa criminal. Este tema requeriría mucho mayor desarrollo, pero lo quiero dejar anotado porque esa es una de las nuevas expresiones limitantes que hoy no han encontrado solución y que me temo hacia adelante van a merecer bastante más jurisprudencia de esta Corte que hoy es citada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias al maestro Ricardo Rafael de la Madrid por estas valiosas reflexiones y cedemos a continuación la palabra a la maestra Heréndira Ramos Vázquez, autora y abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor compartir este fruto académico en esta feria internacional con mi querido maestro, el doctor Sergio García Ramírez, mi hermana, mi querida hermana Ti, que está aquí, muchas gracias. Y por supuesto, estar con tan distinguidas autoridades es un verdadero honor. Gracias a todos. Ya que veo que tenemos un público millennial, trataré de ser más muy relajada y fresca con esto, y además de que me siento muy cómoda de que seamos la mayoría millennials. Entonces, dicho esto, me gustaría compartirles que el objetivo que tenemos los editores de la obra y los autores es un objetivo muy central que está relacionado con lo que ya expresaba el magistrado presidente, y es evidenciar la amplia jurisprudencia o el trabajo tan brillante que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la región, y con ese objetivo es que pensamos hacer una obra accesible, que fuera sencilla, porque de pronto pareciese que no es fácil tener conocimiento de esta jurisprudencia que es tan beneficiosa para México en este nuevo contexto, pero que pareciese que faltan herramientas para poder tener una fácil lectura de esos documentos. Ese es el objetivo central, y precisamente por eso quise pues darles como ejemplo uno de los temas que tratamos en este libro, a modo de mero ejemplo, como menciono, por la forma tan progresista en la que está trabajando la Corte Interamericana. Realmente es una corte que está yendo más allá que otros tribunales internacionales, y elegí precisamente el acceso a la información porque es uno de los temas que más interesantemente se han desarrollado dentro del mundo de la libertad de expresión. Y yo lo dividí en tres grandes vertientes. Esto es algo que yo estoy reflexionando de la lectura que estoy haciendo de la propia jurisprudencia y que me gustaría que lo notaran. En principio, la Corte Interamericana abraza al derecho al acceso a la información como derecho, como tal. Y es muy interesante porque es el primer tribunal internacional que lo hace. Entonces, eso hace que la Corte Interamericana se destaque dentro del universo de protección internacional de los derechos humanos, y en el caso Claude Reyes da los lineamientos más grandes que contienen al acceso a la información, y lo deriva del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que escuetamente habla de libertad de expresión, y lo fascinante de la Corte Interamericana es que va más allá y hace una interpretación muy progresista de la que extrae, por supuesto, el acceso a la información,
Y lo que va haciendo en esa línea jurisprudencial es ir matizando esos mismos lineamientos del caso Claude Reyes de 2006 según el contexto. Establece estos lineamientos, por ejemplo, en situaciones de violaciones graves a derechos humanos, en casos de protección a comunidades indígenas y, algo muy interesante, en situaciones que afecten al medio ambiente, que tiene que ver con una de las últimas opiniones consultivas que ha emitido y que resulta totalmente progresista. Esta es la primera vertiente, el acceso a la información como tal. Entonces, la Corte Interamericana va más allá en lo que yo denomino su segunda vertiente, porque resulta ser que del acceso a la información lo sigue desglosando y extrae lo que ella denomina el consentimiento informado. En este caso, el caso IUB contra Bolivia fue trascendente porque trató de la señora IUB, que sufrió un procedimiento de esterilización o liga de las trompas de falopio en un hospital del estado sin su consentimiento. En este caso, la Corte Interamericana desarrolla criterios bastante nuevos en el sentido de que menciona que la esterilización pertenece a la esfera autónoma de la mujer, a su vida privada, y que ella es la única que puede elegir libremente si desea mantener o no su capacidad reproductiva. Y, por supuesto, el número de hijos y el intervalo entre estos. Lo que destaca de esta sentencia, en cuanto al derecho que estamos analizando, es que la Corte Interamericana del acceso a la información dice: de este derecho vamos a derivar el consentimiento informado en situaciones de salud y especialmente en salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y no se queda ahí, va a la última vertiente, que yo la denomino así, y de ahí aún más sigue desarrollando lo que denomina el consentimiento informado por representación. Y este fue otro gran caso en el contexto de salud en el que el señor Poblete se le practicó una intervención quirúrgica en la que se había dicho que no era urgente ni era necesaria y además se encontraba inconsciente y no se le consultó ni a los familiares, y esta intervención tuvo consecuencias de tal magnitud que lo llevaron a la muerte. En este caso fue tan, cimbró tanto a la región que la Corte Interamericana desarrolla este concepto que ya he mencionado, consentimiento informado por representación, que se entiende o se comprueba cuando el paciente no se encuentra en la capacidad de tomar una decisión y por lo tanto algún representante o familiar tiene que tomarla. Y bueno, pues con esto la Corte Interamericana podemos ver cómo va delineando criterios que van más allá, que son únicos en los tribunales internacionales y que me encantó mostrarles este único ejemplo, porque tiene muchísimos ejemplos de cómo va desglosando o yendo más allá en cuanto a la progresividad de la interpretación de derechos. Entonces, por una parte tenemos el derecho a la libertad de expresión, contenido al artículo 13, después le desglosa el acceso a la información, de ahí el consentimiento informado y finalmente el consentimiento informado por representación. Esto es único en un tribunal internacional. Y bueno, para cerrar, me gustaría compartirles también lo que alcanzo a ver hacia el futuro. Definitivamente que a lo que se va a enfrentar esta Corte Internacional es a lo que hemos denominado los derechos de cuarta generación, que algunos afirman, otros lo dudan, pero digamos que son derechos de tercera generación que entran a una nueva interpretación, como ya lo mencionaba el doctor Ricardo, porque precisamente la libertad de expresión se va a enfrentar a la nueva regulación del ciberespacio y a la Internet. Y esto es algo que la sociedad, digamos, los litigios estratégicos que se van a llevar en la región van en esa dirección y los puedo ver clarísimo en el contexto de este derecho. Y por esto, precisamente por
por el trabajo que ha hecho la Corte, por la forma, la pasión que le hemos dado a este proyecto. Me siento sumamente agradecida de que los editores, tanto la Sociedad Interamericana de Prensa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI, hayan publicado en México esta obra que ya se venía publicando en Miami y que ahora nosotros podamos disfrutarla, y por eso me siento muy agradecida. Gracias. Muchas gracias, y qué mejor que sea en el marco de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, donde tengamos oportunidad de poner a disposición de todas las personas esta obra. Y bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro. Sin duda, hablar del doctor Sergio García Ramírez es hablar de un referente muy importante en materia de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Él ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene una larga trayectoria académica y como investigador. Le quiero ceder a continuación la palabra al autor de este texto, el doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias. La maestra Heréndira Ramos se refirió a la mayoría que integra el público de este acto como los millennials. Me llamó la atención porque yo tengo la impresión de que el único asistente prácticamente milenario en esta sala soy yo. Y voy a hablar desde esa perspectiva, la perspectiva que le permite a uno asumir el mucho tiempo transcurrido desde la fecha ya distante de mi nacimiento en la ciudad de Guadalajara. Soy tapatío, como muchos de ustedes, hasta este instante. Para mí es un verdadero privilegio encontrarme en esta mesa y acompañar a quienes forman parte de este panel. Y voy a decir por qué es un verdadero privilegio. No solamente porque son mis amigos a los que quiero y respeto y admiro, sino por lo que son y por lo que representan, uno por uno. El señor presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, probablemente muchos de ustedes, los más jóvenes, están acostumbrados a oír hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero quizás no saben o no recuerdan o no han adquirido el conocimiento de que este tribunal es algo relativamente nuevo entre nosotros. No existía en nuestra tradición electoral, no existía en nuestra tradición jurídica. Las elecciones se calificaban por los mismos que eran electos por el pueblo o por quien hacía las elecciones. La tradición porfirista se prolongó durante un buen tiempo del siglo XX. Finalmente han surgido instituciones electorales, instituciones rectoras, administradoras y juzgadoras del proceso electoral, que, dicho sea de paso, hoy están sometidas a un fuerte asedio. Ojalá puedan remontar ese asedio las instituciones judiciales y las instituciones electorales. Y el señor presidente del Tribunal Electoral representa a la institución máxima del Poder Judicial en materia electoral, institución de la que muchos mexicanos nos sentimos orgullosos y con la que estamos muy agradecidos. Doña Blanca Lidia Ibarra, comisionada del Instituto de Acceso a la Información, el nombre es más largo, pero yo me detengo ahí. Instituto de Acceso a la Información, otra novedad en el horizonte mexicano. El acceso a la información es algo muy reciente y se está todavía combatiendo por tenerlo de veras y cotidianamente. Uno de los instrumentos del poder ha sido el misterio, ha sido el secreto, el que el pueblo ignore lo que está pasando para afianzar las manos de los poderosos. Por fortuna, esta situación ha sido relativamente remontada y ha surgido un instituto como el que usted representa aquí, que tiene a su cargo garantizar este acceso a la información. Es una institución también acosada. Lo digo bajo mi responsabilidad. No me lo han sugerido ellos ni lo estamos compartiendo. Lo digo bajo mi responsabilidad. Estamos también aquí con el maestro Ricardo Rafael. Es un estupendo periodista, pero no solamente es un estupendo periodista, sino un estudioso, un gran conocedor de las ciencias sociales. Tiene una pluma muy fina y una inteligencia muy aguda y constantemente somete a consideración, a reflexión, análisis los acontecimientos de la vida nacional. Yo a los jóvenes millennials y a los que ya no somos tan jóvenes, les recomiendo la lectura frecuente de las colaboraciones que en el Universal
publica el maestro Ricardo Rafael. Este comercial es de mi propia invención, por supuesto, ¿no? Él no me lo solicitó. Y Heréndira Ramos, maestra recientemente graduada, pero con gran brillantez, con excelencia, es representante de las nuevas generaciones de juristas mexicanos y juristas mexicanas, para decirlo con un lenguaje de género, que no se me reproche. Es tratadista de la materia y ha contribuido como coautora a la elaboración de este libro. Lo han hecho posible estas dos instituciones aquí presentes, el INAI, yo quizá como milenario todavía digo IFAI, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a quienes participaron en esta tarea por encargo del señor presidente. Ahora, voy a cerrar cuando apenas estoy abriendo, pero voy a cerrar, para bien de todos. Ustedes han oído hablar aquí, durante estos últimos minutos, constantemente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su jurisprudencia. Es probable que muchos de ustedes se pregunten, si yo estuviera sentado ahí me lo preguntaría, ¿qué es eso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque sabemos más o menos qué es la Suprema Corte de Justicia, sabemos qué son los tribunales electorales, sabemos qué son los tribunales civiles o penales o administrativos, pero ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Debo decir que la Corte, productora de la jurisprudencia y protectora de los derechos humanos, como se acredita en este libro, es un tribunal supranacional. Es un tribunal instalado hace 40 años, ha cumplido 40 años, o sea que es un tribunal joven para ser un tribunal que en el plano continental americano se viene desempeñando en procuración y defensa de los derechos humanos. México, como Estado americano, como Estado de América, ha comparecido en varias ocasiones ante la Corte Interamericana en calidad de demandado y pues en todos estos casos ha recibido condenas por haberse acreditado violación de derechos humanos. Pero todos los estados de nuestra América, es decir, de América Latina y algunos del mundo caribeño, también han comparecido ante la Corte Interamericana, que se ha ocupado en descifrar las violaciones a derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en nuestro continente y en condenarlas. Y sus decisiones, como bien se sabe, no son opiniones académicas, no son puntos de vista de un grupo de estudiosos de los derechos humanos, son decisiones que tienen imperio, que deben ser cumplidas. Son lo que se suele decir vinculantes para los estados. Afortunadamente México, el Estado mexicano, ha reconocido la competencia de la Corte y ha reconocido el carácter vinculante de las decisiones de la Corte. Esto es muy afortunado. Otros países de nuestra América han sido reticentes, no han reconocido a la Corte plenamente, pero México, por fortuna, sí ha reconocido la competencia de la Corte. No siempre hemos podido cumplir con diligencia, esto también hay que decirlo, pero los incumplimientos parciales no están traduciendo una actitud renuente o rebelde del Estado mexicano. Afortunadamente, del mismo modo que sostenemos en nuestra Constitución los grandes principios de respeto a la democracia y a la libertad a los que se refirió el maestro Ricardo Rafael, también hemos sostenido en el foro internacional, en el orden internacional, esos mismos principios y hemos sido baluarte para la eficaz actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo, amigas y amigos, y lo digo sobre todo para quienes son estudiantes de Derecho aquí presentes, creo que vale la pena darle una mirada a este libro. Vale la pena conocer los criterios que ha sostenido este tribunal supranacional, y digo con énfasis supra, y no inter, sino supranacional, para ver de qué manera se procura defender la libertad de expresión, la libertad de exposición del pensamiento a través de las sentencias de un órgano supranacional al cual también ha contribuido nuestro país y en el cual participan otros países de América, unos de muy buen grado y otros un poco a regañadientes, sustrayéndose a veces al puntual cumplimiento, pero ahí vamos todos encausados en procuración de un noble ideal que es la libertad de pensamiento. Donde no la hay, las demás libertades naufragan. Donde no la hay, no existe verdadera democracia. Por eso conviene seguir amparando la libertad de pensamiento y seguir exigiendo del Estado
protección y tutela para quienes exponen a través de su pensamiento, de su voz, sus derechos y sus razones. Tampoco estamos viviendo un momento de gran prestancia para el ejercicio del periodismo. Hay amagos muy fuertes en la vida de los periodistas. Se han convertido en un grupo vulnerable. Ya no solo son vulnerables las mujeres, los indígenas, los niños, los detenidos, los enfermos. Ahora resulta que también los periodistas son vulnerables. Lo fueron, bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Lo fueron bajo otras dictaduras. Ojalá que nosotros nunca volvamos a tener una dictadura y que los periodistas sigan siendo voceros de la sociedad y no sujetos cuyos derechos estén sometidos a constantes vulneraciones y presiones. De todo esto quiere dar testimonio esta pequeña obra que yo recomiendo, no porque sea un coautor de ella, soy el menos abocado para decirlo, pero recomiendo porque refleja los puntos de vista más avanzados en favor del pensamiento y de las libertades ciudadanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Sergio García Ramírez. Simplemente reiterar este reconocimiento, desde luego, también a la autora Heréndira Ramos y Alejandra Gonza, que también colaboró para poner en nuestras manos este texto, y estas dos instituciones que, por un lado, representa el señor magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera y su servidora como presidente del comité editorial del INAI, de seguir impulsando este tipo de contenidos que refuerzan no solamente el conocimiento, sino también la necesidad de seguir defendiendo en el marco de la democracia nuestras libertades y nuestros valores. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, y podrán obtener una de estas publicaciones aquí, afuera de este salón y en el stand del Tribunal Electoral y del propio INAI. Muchísimas gracias.